dio a conocer la canasta básica, se dio a conocer también esto de los precios cuidados. Hay un montón de cuestiones en cuanto a lo económico que, sobre todo en esta etapa del año, importan y mucho a los argentinos. Sí, Exactamente. es así. Exactamente. Y para consultar sobre esto, cosa que uno no sabe mucho todavía, porque sí, se topa con algunos precios, se topa con algunos sueldos y dice, ¿en dónde estoy parado? Claro. Claro, vamos a entrevistar a Hernán Letcher, magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Si él lo sabe, estamos... ¿Cómo le va, Maet? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros acá topándonos con bueno, la canasta básica que la alzaron hace poquito, 70.532 pesos para no ser pobre, y la gente se empieza a preocupar, empieza a hacer números y dice, estamos al horno todo. Bueno, el dato sigue un poco la línea de la problemática vinculada a los alimentos, si querés, agravada por lo que significan los alimentos, por la evolución de precios de los alimentos que son de consumo de los sectores de menores ingresos. Claro, pero bueno, claro. En términos generales sigue la misma línea. Si vos tuviste un aumento de precio de los alimentos que es muy significativa en términos interanuales, que en alguna medida se intenta compensar con el nivel de ingresos, pero que finalmente este nivel de ingresos no logra seguirle el tranco, si se quiere, a la inflación. El dato es está por debajo de la inflación promedio, pero de todas formas es un dato alto, sí. Con lo cual corta un poco, en el mismo sentido de lo que pasó con el IPC, corta un poco la evolución de lo que había sido los meses anteriores. El mes anterior había sido un dato mucho más bajo y, tal vez se esperaba, como se esperaba en el caso de la inflación, que hubiese una baja en esa evolución. Bueno, no se produjo, ¿no? Ninguno de los dos indicadores. Ahora, Hernán, José Loqueta en este caso, buenas tardes. Preguntarte, digamos, porque hay como una cuestión de donde se mezcla un poco la política y se cruza esto de el cuidado de los precios, lo que acaba de anunciar Feletti, digamos, respecto a esta idea que no es nueva. Y digo, se cruza un poco la política porque hoy escuchamos, por ejemplo, a María Eugenia Vidal diciendo, bueno, la cuestión de la inflación no se soluciona con control de precios, sino con dejar de emitir. Y por otro lado, está esta idea por parte del oficialismo de controlar los precios porque son los empresarios, hablando mal y pronto, los que se encargan de sobremarcar. ¿Vos qué análisis haces respecto a estas medidas? Mira, los datos son muy contundentes. A mí me gustaría que cada una de esas opiniones estén respaldadas por datos. Claro. Cuando uno se fija, el M2 es los medios de pago, digamos, lo que algunos llaman circulante, un poco más que el circulante, si querés, y un poco más preciso que la base monetaria, que algunos también utilizan como mecanismo equivocadamente para decir esta cuestión de la emisión. El M2 en términos interanuales tiene una retracción de 7% en términos reales. ¿De qué emisión me están hablando? No sé qué datos usan, no sé, algunos economistas que suelen estar en la televisión y demás, no sé qué datos usan, porque básicamente los niveles de lo que tiene que ver con los medios de pago, peor aún si toma la base monetaria, es peor, y si toma el circulante, mucho peor, me da arriba de 10. Con lo cual no tiene sentido la mención de que la emisión es la que está presionando al alza. Además de eso, vale agregar que en el periodo, por ejemplo, a finales del 18 a finales del 19, donde se aplicó una política de base monetaria cero, considerando solo la estacionalidad, la inflación fue altísima. Claro, 54, también está demostrado que no tiene mucho sentido esta cuestión. Y tercero, y no menos importante, miren, cuando uno mira la variación de precios en septiembre te da 3,5. La dinámica de precios fue igual a la de agosto, exactamente igual. Tipo de cambio 1%, salarios más o menos 3-4% en línea con lo que había sido el mes anterior, congelado tarifas, congelado combustible. ¿Por qué dio 3,5 y no 2,5 o menos, que era lo que debería haber dado? Claro. Porque de hecho lo que estás viendo es que los costos no te explican la inflación. Esto es un dato, pero de hace varios meses. Pero, ¿qué pasó en septiembre? Ese 3,5 se explica porque evidentemente hubo una remarcación anticipándose a las posibles políticas de ingreso que podía impulsar el gobierno. Es decir, ni siquiera esperaron a que se aplicara la política. Remarcaron, se apropiaron de
de esa transferencia antes de que la transferencia se produjera. Por las dudas. Esto me Bueno, parece que... esta especulación de la que vos hablas, lamentablemente los argentinos estamos muy acostumbrados, y también hay una especie de especulación en esta previa a estas próximas elecciones, porque decía recién José, está de la mano la cuestión política con la cuestión económica en nuestro país, y muchos ya tienden a decir, bueno, vamos a levantar un poco los precios antes de las elecciones. Hay como una especulación, especulando que después de las elecciones algo va a suceder. Sí, por eso, hay una En materia especulación económica. positiva también, y hay gente que especula también desde la incertidumbre. Es decir, che, bueno, si esto se va a toda la moda, yo le subo por las dudas. Claro. Sí, yo no comparto, porque expectativas también tengo yo, y las mías no están en el precio. Y nos hicieron lo mismo previo a las PASO. También remarcaron antes, porque supuestamente iba a haber una deuda después, y la deuda, si te he visto, no me acuerdo. Claro, Pero siempre hay y yo, ese cuentín de que siempre hay algo, porque antes fue la reapertura paritaria, antes fue el combustible, dale, y cuando miras los últimos, desde, digamos, no sé, el combustible, desde enero del 20 hasta hoy, está fuertemente por debajo de la inflación. Lo mismo las tarifas, lo mismo el tipo de cambio. Bueno, Me Hernán, parece que ahí hay otro comportamiento. sí, bueno, Hernán, pero ¿y qué se hace? Yo, como ciudadano de pie que no entiendo la economía, o sea, No te entiendo nada. un empresario puede, eso es lo que yo, no sé si la palabra me indigna, pero cada uno puede ganar lo que quiera, el margen de ganancia, existe tal libertad monetaria. Yo digo, bueno, le quiero ganar el 200% el pan, y de golpe se ponen todos de acuerdo los productores de pan y te lo cobran lo que quieran. No puede ser así, o sí se puede. Bueno, ese es el debate, digamos, Vicente. Algunos creen que sí. Claro. Si vos escuchás o lees, por ejemplo, nosotros publicamos un informe mensual sobre el tema de la evolución de la carne. En el último informe yo cito un artículo de un portal que se llama Valor Carne, donde su autor cuestiona básicamente esto. Dice, bueno, en realidad son las leyes del mercado, y el mercado es el que tiene que definir esto, lo hace referido a la carne, y particularmente respecto a la limitación de las exportaciones, y dice, no tiene que haber limitación de exportaciones, porque básicamente yo tengo que poder exportar lo que sea, porque las leyes del mercado son así. Bueno, hay todo un sector que cree que yo tengo que cobrar lo que se me dé la gana o lo que pueda. El sector más liberal sería, ¿no? Claramente, yo no creo eso. Yo estoy en las antípodas, digamos, en el sentido de que soy básicamente un regulacionista. Cuando vos mirás los balances de la empresa que quieran, Molino Río de la Plata, Arcor, cualquiera de las alimenticias, vean qué le pasó en el último tiempo. Claro, fueron para atrás los balances, sí. Claro, pero digo, no les está yendo mal, no estamos hablando de que vayan a perder plata. Estamos hablando de que ganen razonablemente, porque del otro lado estamos nosotros. Bueno, Esa es un poco la cuestión. de nuevo, Hernán, yo te entiendo, yo estoy del lado tuyo, de como dice, regulacionista. Ahora, ¿hay un marco legal o es una cuestión voluntaria, digamos? ¿Hay algo, una ley que le diga, mira, no pueden ganar más del 50%, no sé, ¿hay algo? Bueno, la ley de regulación, la mal llamada ley de abastecimiento, da un marco para algunas de esas cuestiones, ¿no? De hecho, plantea el Observatorio de Precios y Costos, que es un poco la discusión de la rentabilidad, ¿no? Hay mucha resistencia a aplicar esa ley. Ustedes lean sencillamente el comunicado de Copal de hace un rato y fíjense que básicamente lo que cuestiona es eso, porque lo que está diciendo es está mal que apliquen una ley votada en el Congreso, básicamente, con lo cual es bastante raro, porque se supone que las leyes son para eso. Pero bueno, el planteo del sector empresario es no se puede aplicar esa ley porque está mal. El planteo, digamos, acto seguido, si la aplican, te corren con ir a la justicia. Sí, para contextualizar, yo creo de todas formas que la tarea del Estado es la de ponerle el cascabel al gato. Yo comparto que hay que ir por las regulaciones, hay que dar todas las discusiones que sean necesarias y demás, pero la verdad, no hay ninguna justificación para el nivel de aumentos que tenés a esta altura del partido. No hay justificación, con lo cual, de nuevo, me parece que hay que, en esa discusión, me parece que el sector empresario debería tener un poquitito de consideración con el conjunto del resto del sector argentino, digamos. Además, Hernán, está el tema de que pueden haber un porcentaje de empresarios que tengan esa conciencia, ese pensamiento, pero en definitiva quedan como aislados, digamos. Claro, son los menos. Son los menos y no marcan el nivel de precio. Lo que pasa es, claro, que la estructura, la morfología de nuestro mercado, en el sector alimenticio, es de grandes oligopolios. Sí, la pyme de mi distrito de San Martín, y medio que no, es como yo, digo, tiene expectativa, pero no están en el precio. Claro. En cambio, la expectativa, tal vez, de uno de los grandes oligopolios, elijan el producto que quieran. Díganme así es que me ropa el que quieran, yerba, aceite, fideos, el que quieran. Y son una, dos, o a lo sumo 3 empresas que manejan el 80%. Claro, el tema es qué pasa con nosotros, como decía Franco hoy, los ciudadanos a pie, lo que no somos ni políticos ni empresarios. No, de nuevo, me parece que ahí la tarea es del Estado de proteger nuestros intereses. Yo en eso no tengo mucho
no voy a andar con matices, ninguna cuestión. A mí me encantaría a la par que nosotros podamos generar grados de conciencia del consumidor. No porque el consumidor sea responsable de nada de esto, lo aclaro con total contundencia, para nada. Ahora, también es un jugador en esta cuestión, claro, ultra atomizado, ¿no? Digamos, somos todos tipitos individuales, ¿no? Que nuestro peso está si tuviésemos alguna dinámica conjunta. En algunos países en Israel han movilizado en contra del aumento del peso. Bueno, acá parece medio raro, a pesar de que tenemos una cultura de movilización, pero bueno, qué sé yo, tal vez también hay que acompañar esta tarea desde las leyes y demás, pero también desde una conciencia de consumidores que nos vemos afectados por este análisis, ¿no? A mí a veces me parece que también el consumidor le cuesta, no quiere o demás hacer ese análisis que estoy haciendo. Bueno, Hernán, vos comentás esto y yo me voy directamente a lo que sucedió con la ley de etiquetado claro y lo que sucedió en redes, la crítica fuerte en redes por parte de muchísimas movilizaciones y organizaciones que están a favor de la ley de etiquetado, que creo que jugaron un rol fundamental para que esto se visibilice y que un poco todos empiezan a hacer el mea culpa del bochorno que sucedió en la legislatura, en realidad, ¿no? Este es un muy buen ejemplo de cómo el consumidor también puede, el consumidor si querés organizado, no las asociaciones, pero también el sueldo, porque, digamos, el hecho de que fuera parte del debate público también hizo que alguna persona de a pie interviniera en esa discusión y dijera, che, yo quiero saber qué consumo, ¿no? Claro. Entonces, en esa discusión, me parece un muy buen ejemplo de esto que estaba mencionando, es decir, cómo nosotros como consumidores podemos también meter presión para defender nuestros intereses, finalmente, que es tratar de cuidarnos el bolsillo, ¿no? Al margen, esto no exime de responsabilidad de los demás actores, lo aclaro también nuevamente, ¿no? No, tal cual. Hernani, no quiero dejar antes de terminar la nota, no quiero dejar de hablar un poco acerca de la acción o las acciones que realizan con la gente de CEPA, de este centro, porque he visto varias charlas de economía en memes, por ejemplo, me parece súper interesante, sobre todo para los más chicos y la poca educación económica que tenemos los argentinos, como para poder sobrellevar estas situaciones y tomar las mejores decisiones posibles, digamos, porque si hay algo que nos falta es educación económica, tributaria, saber cómo ahorrar, cómo y está bueno lo que realizan desde este centro. Bueno, gracias. La verdad que es una tarea que la encaramos hace mucho tiempo, ¿no? Particularmente la de los memes. En este momento tal vez entendemos que en esto de comunicar, de explicar, de tratar de hacer que la economía sea entendible para todos, porque es posible que así sea, bueno, esa fue una vuelta que le encontramos, ¿no? Tratar de contarlo con alguna ironía, que habilite un debate, porque finalmente es eso, que te genere alguna duda, alguna pregunta, y que te incite finalmente a buscar alguna respuesta. Así que si hace un aporte, para nosotros es una gran alegría. Lo hicieron en Tecnópolis, la próxima vez va a ser, es virtual, algo como para que la gente de acá del interior lo pueda ver, pueda asistir. Tenemos que organizarlo. La verdad que surgió medio de casualidad con la TV pública y fue medio como una especie de programa de televisión, finalmente, en Tecnópolis. Y la verdad que gustó mucho, así que estamos pensando en alternativas de presentación, digamos, de esta dinámica que la verdad que tuvo muy buen resultado. Está bueno el nombre porque viste que últimamente hay mucha gente que se informa por memes nomás también. Sí, claramente. Tiene más impacto, ¿verdad? Y además usamos memes con cosas que pensamos nosotros y con cosas que no pensamos nosotros, porque para el debate está bueno igual, digamos, la ironía desde, si querés, liberal también es útil para plantear un debate, ¿no? Para contraponer una idea. Bueno, si te acordás una de las campañas presidenciales con la campaña del miedo y el bu, ¿te acordás? Si gana fulano va a pasar tal cosa, y tuvo ambos impactos, digamos, lo que buscaba hacer una cosa terminó siendo lo otro. Entonces la ironía también, si te la captan, se puede llegar a mucha gente. Efectivamente. Bien, Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a quedarnos ahí enganchados a ver si hay otra economía en memes y, por supuesto, seguir en contacto con vos para que nos des tips de economía política y de estas cosas que nos pasan todos los días, de economía financiera más que nada. Bueno, un abrazo grande y a disposición.